Capítulo 1. La incógnita del inminente conflicto. La Segunda Guerra Mundial, un evento que moldeó el siglo XX, comenzó en septiembre de 1939, pero sus raíces se hunden en el turbulento periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. La firma del Tratado de Versalles en 1919 fue un intento de establecer la paz, pero sus severas condiciones impuestas a Alemania sembraron la discordia y el resentimiento, dejando una sensación de injusticia y un deseo de venganza latente en el pueblo alemán. Adolf Hitler, un carismático líder con una visión oscura y expansionista, emergió en este contexto de inestabilidad. Prometió restaurar la grandeza de Alemania y su ascendencia sobre Europa. En 1933, Hitler ascendió al poder, y rápidamente comenzó a consolidar su control total sobre el país, anulando cualquier oposición y estableciendo un régimen totalitario. El ascenso del nazismo y la militarización de Alemania no fueron completamente ignorados por las potencias occidentales. Sin embargo, en un esfuerzo por evitar otra guerra devastadora, adoptaron una política de apaciguamiento, cediendo ante las demandas de Hitler en una serie de acuerdos, incluido el infame Pacto de Múnich de 1938, que permitió a Alemania anexar los Súditis de Checoslovaquia sin resistencia. Detrás de los discursos públicos de apaciguamiento, había una creciente sensación de incertidumbre y miedo. La Unión Soviética, dirigida por el enigmático y brutal Joseph Stalin, observaba con recelo el expansionismo alemán, temiendo que eventualmente se volvería hacia el este. En un giro sorprendente, Stalin firmó el Pacto Molotov-Ribbentrop con Hitler en agosto de 1939, un acuerdo de no agresión que incluía una cláusula secreta para dividir Polonia y otros territorios de Europa del Este entre ambos. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, utilizando una nueva táctica militar llamada Blitzkrieg o Guerra Relámpago, que combinaba fuerzas aéreas y terrestres para abrumar y derrotar rápidamente a los enemigos. Esta invasión desencadenó una respuesta inmediata de Gran Bretaña y Francia, que declararon la guerra a Alemania, marcando el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Polonia fue brutal y rápida, con el ejército alemán avanzando sin piedad y utilizando estrategias innovadoras que sorprendieron y desbordaron a las fuerzas polacas. Mientras tanto, la Unión Soviética, conforme a su acuerdo secreto con Alemania, invadió el este de Polonia, sellando el destino del país dividido y ocupado. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas aliadas, el curso de los acontecimientos estaba fuera de su control. La Segunda Guerra Mundial había comenzado, y las incógnitas y sorpresas estaban a punto de desplegarse en un conflicto que abarcaría todo el mundo y cambiaría la historia para siempre. Capítulo 2. La sombra del Tercer Reich. El Tercer Reich, bajo el mando de Adolf Hitler, se expandía rápidamente por Europa. La invasión de Polonia fue solo el comienzo. En abril de 1940, Alemania lanzó operaciones simultáneas contra Dinamarca y Noruega, consolidando su control sobre el norte de Europa y asegurando importantes rutas de suministro de hierro desde Suecia, cruciales para su maquinaria de guerra. La campaña más sorprendente de Alemania fue la invasión de Francia en mayo de 1940. Utilizando una combinación de blitzkrieg y maniobras tácticas innovadoras, las fuerzas alemanas lograron atravesar las densas Ardenas, una región que los aliados consideraban impenetrable. En cuestión de semanas, Francia, que se creía invulnerable tras su línea Maginot, fue derrotada y ocupada, con el gobierno francés firmando un armisticio el 22 de junio de 1940. Mientras Hitler celebraba sus victorias, el Reino Unido se preparaba para su defensa. Winston Churchill, recién nombrado primer ministro, se convirtió en el símbolo de la resistencia británica. Con sus discursos inspiradores, unió a la nación en un momento de gran peligro. La batalla de Inglaterra fue un enfrentamiento crucial, donde la Royal Air Force, RAF, logró repeler a la Luftwaffe alemana, frustrando los planes de Hitler de invadir las islas británicas. A medida que el conflicto se extendía, Alemania buscó alianzas para consolidar su poder. Italia, bajo el mando de Benito Mussolini, se unió al eje en 1940, buscando revivir los días de gloria del Imperio Romano. Japón, una potencia emergente en Asia, también se alió con Alemania e Italia, formando el Pacto Tripartito y preparando el escenario para una guerra en múltiples frentes. El expansionismo alemán no se detuvo en Europa Occidental. En junio de 1941, Hitler rompió el pacto con Stalin y lanzó la Operación Barbarroja, una invasión masiva de la Unión Soviética. Este movimiento sorprendió a muchos, ya que Alemania abrió un nuevo y vasto frente oriental, enfrentándose a las inmensas fuerzas soviéticas en un conflicto brutal y sangriento. La Operación Barbarroja fue una de las campañas más ambiciosas y devastadoras de la guerra. A pesar de los éxitos iniciales, las fuerzas alemanas se encontraron con una feroz resistencia soviética y el implacable invierno ruso. La batalla por Moscú marcó un punto de inflexión,
donde la ofensiva alemana fue detenida por primera vez, mostrando que la marea del conflicto podía cambiar. A medida que 1941 llegaba a su fin, el mundo observaba con asombro y horror el alcance del conflicto. La maquinaria de guerra del Tercer Reich parecía imparable, pero la resistencia crecía, y los aliados comenzaban a organizarse y planificar una contraofensiva que cambiaría el rumbo de la guerra. Capítulo 3. El horizonte del Pacífico. Mientras Europa ardía en guerra, otro teatro de conflicto se desarrollaba en el vasto Océano Pacífico. Japón, una nación en expansión, había estado consolidando su poder en Asia durante años, buscando recursos y territorio para sostener su creciente población y economía. La invasión de Manchuria en 1931 y la guerra contra China en 1937 fueron solo preludios de su ambición de dominar la región. El 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque sorpresa sobre la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. Este ataque devastador hundió varios acorazados y mató a más de 2,400 personas, arrastrando a Estados Unidos a la guerra. En cuestión de días, Estados Unidos declaró la guerra a Japón, y Alemania, en solidaridad con su aliado, declaró la guerra a Estados Unidos, globalizando aún más el conflicto. La campaña de Japón en el Pacífico fue inicialmente exitosa. En pocos meses, conquistaron vastos territorios, incluyendo Filipinas, Malasia y las Indias Orientales neerlandesas. Estos éxitos fueron logrados a través de rápidas y decisivas campañas, aprovechando la sorpresa y la movilidad de su armada y fuerza aérea. Sin embargo, la supremacía japonesa en el Pacífico comenzó a ser cuestionada en la batalla de Midway en junio de 1942. En esta crucial confrontación, la Marina de Estados Unidos, utilizando inteligencia descifrada, logró infligir una derrota devastadora a la flota japonesa, hundiendo 4 de sus portaaviones principales. Este fue un punto de inflexión significativo en la Guerra del Pacífico, cambiando el equilibrio de poder hacia los aliados. El conflicto en el Pacífico se caracterizó por feroces combates en islas remotas, donde cada palmo de terreno era disputado con una intensidad brutal. La estrategia de isla en isla de los aliados implicaba capturar islas clave y utilizar sus bases aéreas para avanzar hacia Japón. Batallas como Guadalcanal y Iwo Jima demostraron la tenacidad y el sacrificio de ambos bandos. Mientras tanto, en China, la guerra continuaba con un costo humano inmenso. Las fuerzas chinas, apoyadas por los Estados Unidos y los aliados, luchaban contra la ocupación japonesa, enfrentándose a una guerra de desgaste en una vasta región. El conflicto en China fue uno de los frentes más largos y sangrientos de la Segunda Guerra Mundial, afectando a millones de civiles y soldados. La guerra en el Pacífico no solo fue un enfrentamiento de fuerzas militares, sino también una lucha ideológica y cultural. La propaganda desempeñó un papel crucial, con ambos bandos utilizando imágenes y narrativas para movilizar el apoyo de sus poblaciones y demonizar al enemigo. La guerra fue vista como una lucha por la libertad y la supervivencia, moldeando las percepciones y las estrategias de las naciones involucradas. Capítulo 4. Los enigmas de la resistencia. En toda Europa, a medida que la ocupación nazi se extendía, surgieron movimientos de resistencia que desafiaban el poder del Tercer Reich. Estos grupos, compuestos por ciudadanos ordinarios, soldados y agentes encubiertos, llevaron a cabo operaciones de sabotaje, espionaje y guerrilla para debilitar a las fuerzas de ocupación y apoyar a los aliados. Cada nación ocupada tenía su propio movimiento de resistencia, con métodos y objetivos únicos. En Francia, la resistencia tomó muchas formas, desde el sabotaje de líneas ferroviarias hasta la recopilación de inteligencia crucial para los aliados. Los maquis, guerrilleros que operaban en las regiones rurales, jugaron un papel esencial en la desestabilización de las fuerzas de ocupación alemanas. Sus actos de valentía y sacrificio se convirtieron en símbolos de la lucha por la libertad. En Polonia, la resistencia fue igualmente tenaz, a pesar de la brutal represión nazi. El Armia Krajowa o Ejército Nacional llevó a cabo una serie de operaciones audaces, incluyendo el levantamiento de Varsovia en 1944. Aunque este levantamiento fue aplastado con una brutalidad implacable, mostró la determinación del pueblo polaco de recuperar su independencia y liberarse del yugo nazi. La resistencia en los Países Bajos también jugó un papel crucial en la guerra. A través de una red de refugios y rutas de escape, ayudaron a miles de judíos y soldados aliados a evadir la captura. La Operación Market Garden en 1944, una fallida pero audaz operación aliada para liberar a los Países Bajos, fue apoyada significativamente por la resistencia holandesa, que proporcionó inteligencia y asistencia vital. En Yugoslavia, la resistencia fue especialmente compleja, con múltiples facciones luchando tanto contra la ocupación nazi como entre sí.
Los partisanos comunistas, liderados por Joseph Broz Tito, se convirtieron en una de las fuerzas de resistencia más efectivas de Europa, librando una guerra de guerrillas implacable que eventualmente contribuyó a la liberación del país. En el norte de Europa, la resistencia noruega desempeñó un papel crucial en el sabotaje de la producción alemana de agua pesada, un componente esencial para el desarrollo de armas nucleares. La Operación Gunnerside en 1943, llevada a cabo por comandos noruegos entrenados por los británicos, fue uno de los actos de sabotaje más exitosos y significativos de la guerra. El papel de las mujeres en la resistencia fue también notable. Mujeres valientes en toda Europa participaron en la recopilación de inteligencia, el transporte de armas y la organización de redes de escape. Su contribución fue fundamental, y a menudo operaron con gran riesgo personal, demostrando un coraje y una determinación que resonaron mucho después de la guerra. Los movimientos de resistencia, aunque diversos en sus métodos y motivaciones, compartían un objetivo común: liberar sus tierras del dominio nazi. Sus acciones, a menudo envueltas en misterio y riesgo, fueron fundamentales para el eventual éxito de los aliados y la liberación de Europa del yugo de la tiranía. Capítulo 5. La batalla en el este. El frente oriental de la Segunda Guerra Mundial, que abarcaba desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro, fue el escenario de algunas de las batallas más grandes y sangrientas de la historia. La invasión de la Unión Soviética por parte de Alemania en junio de 1941, conocida como la Operación Barbarroja, marcó el inicio de un conflicto titánico entre dos colosos. La brutalidad del conflicto en el frente oriental fue incomprensible. La Blitzkrieg inicial de Alemania resultó en victorias rápidas y devastadoras, con vastos territorios soviéticos cayendo bajo control nazi. Las ciudades de Kiev, Minsk y Smolensk fueron capturadas en rápidas sucesiones, y las fuerzas alemanas avanzaron hacia Moscú, la capital soviética, con una rapidez asombrosa. Sin embargo, la llegada del invierno ruso y la feroz resistencia soviética comenzaron a frenar el avance alemán. La batalla de Moscú, que se libró en condiciones invernales extremas, fue un punto de inflexión crucial. Las fuerzas soviéticas, lideradas por el mariscal Georgy Zhukov, lograron detener y repeler a las fuerzas alemanas, infligiendo una de sus primeras grandes derrotas. En el verano de 1942, Hitler dirigió sus esfuerzos hacia el sur, en un intento de capturar los ricos campos petrolíferos del Cáucaso y la ciudad de Stalingrado. La batalla de Stalingrado, que comenzó en agosto de 1942 y duró hasta febrero de 1943, se convirtió en una de las confrontaciones más feroces de la guerra. Las fuerzas soviéticas, a pesar de estar rodeadas y en condiciones desesperadas, lucharon con una tenacidad inquebrantable, finalmente cercando y destruyendo al sexto ejército alemán. La derrota en Stalingrado marcó el inicio de la retirada alemana en el frente oriental. Las fuerzas soviéticas comenzaron a lanzar una serie de contraofensivas que, a lo largo de 1943 y 1944, empujaron a las fuerzas alemanas de vuelta hacia el oeste. La batalla de Kursk en julio de 1943, la mayor batalla de tanques de la historia, fue otro golpe decisivo para Alemania, consolidando la superioridad soviética en el frente oriental. La lucha en el este no fue solo un enfrentamiento militar, sino también un conflicto ideológico y existencial. El régimen nazi consideraba a los pueblos eslavos como Untermenschen o subhumanos, y la guerra en el este se libró con una brutalidad y un desprecio por la vida humana sin precedentes. Millones de soldados y civiles perecieron en una guerra de aniquilación total. A medida que el ejército rojo avanzaba hacia el oeste, liberando territorios ocupados y aproximándose a Alemania, las atrocidades cometidas por las fuerzas nazis salieron a la luz, revelando el horror del Holocausto y otros crímenes de guerra. La liberación de campos de concentración como Auschwitz expuso la magnitud de la barbarie nazi, impactando al mundo y cementando el compromiso de los aliados de destruir completamente el Tercer Reich. La campaña en el este fue decisiva para el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. El colapso del frente oriental debilitó irreparablemente a Alemania, permitiendo a los aliados occidentales lanzar la invasión de Normandía y avanzar hacia el corazón de Europa, llevando finalmente a la rendición de Alemania en mayo de 1945. Capítulo 6. La encrucijada del Holocausto. El Holocausto, la meticulosa y despiadada campaña de exterminio perpetrada por el régimen nazi, fue uno de los capítulos más oscuros y trágicos de la Segunda Guerra Mundial. Desde el ascenso de Hitler al poder, los judíos y otras minorías fueron objeto de una creciente persecución, que culminó en la implementación de la solución final, un plan sistemático para el exterminio de la población judía de Europa. La persecución comenzó con leyes discriminatorias como las leyes de Nuremberg de 1935, que despojaron a los judíos de sus derechos civiles y los segregaron de la sociedad alemana.
Los pogromos, como la Noche de los Cristales Rotos en 1938, marcaron una escalada en la violencia y la opresión, con miles de negocios y sinagogas judías destruidos y cientos de judíos asesinados o arrestados. Con el estallido de la guerra, la persecución se intensificó. Los judíos en los territorios ocupados fueron forzados a vivir en guetos, en condiciones inhumanas de hacinamiento y hambre. Ciudades como Varsovia y Łódź se convirtieron en escenarios de sufrimiento extremo, donde miles de personas murieron debido a la falta de alimentos y medicamentos. La implementación de la solución final comenzó en 1942, con la construcción de campos de exterminio en Polonia y otras áreas ocupadas. Campos como Auschwitz, Treblinka y Sobibór se convirtieron en fábricas de muerte, donde millones de judíos, gitanos, prisioneros de guerra soviéticos y otros grupos perseguidos fueron asesinados en cámaras de gas y cremados. El horror de estos campos fue indescriptible, y las imágenes de la liberación de estos lugares de pesadilla conmocionaron al mundo. A pesar de la desesperanza, hubo actos de resistencia y heroísmo. En el gueto de Varsovia, en abril de 1943, los judíos se alzaron en armas contra sus opresores en un acto de desesperada valentía. Aunque el levantamiento fue aplastado brutalmente, simbolizó la resistencia del espíritu humano frente a una opresión implacable. La comunidad internacional, aunque consciente de la persecución, fue en gran medida incapaz de detener el genocidio. La falta de una respuesta decisiva y la incredulidad ante la magnitud de los informes de atrocidades permitieron que el exterminio continuara sin una intervención significativa hasta que los aliados comenzaron a liberar los campos a medida que avanzaban por Europa. El impacto del Holocausto fue profundo y duradero. Reveló los extremos de crueldad a los que puede llegar la humanidad y subrayó la necesidad de defender los derechos humanos y combatir el odio y la intolerancia en todas sus formas. Las lecciones del Holocausto siguen siendo un recordatorio poderoso de los peligros del fanatismo y la indiferencia. A medida que la guerra se acercaba a su fin, la magnitud de la tragedia del Holocausto se hizo evidente, y el mundo se enfrentó a la tarea de reconstruir no solo las naciones devastadas por la guerra, sino también la moral y la conciencia de la humanidad, profundamente heridas por el horror y la barbarie sin precedentes. Capítulo 7. La tormenta en el oeste. El 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, marcó el comienzo de la invasión aliada de la Europa ocupada, un esfuerzo monumental que cambió el rumbo de la guerra. Las playas de Normandía en Francia se convirtieron en el escenario de una de las operaciones militares más grandes y complejas de la historia, denominada Operación Overlord. Más de 156,000 soldados aliados, incluidos estadounidenses, británicos y canadienses, desembarcaron en 5 playas designadas: Utah, Omaha, Gold, Juno y Soule. A pesar de la feroz resistencia alemana, especialmente en Omaha Beach, donde las fuerzas estadounidenses enfrentaron un fuego devastador, los aliados lograron establecer cabezas de playa cruciales que permitieron el avance hacia el interior. La liberación de Francia no fue inmediata. La batalla por Normandía, que duró hasta finales de agosto de 1944, fue una lucha encarnizada contra un enemigo determinado y bien fortificado. La ciudad de Caen y la región de Felasse fueron escenarios de intensos combates, donde los aliados finalmente lograron cercar y derrotar a un gran número de fuerzas alemanas, abriendo el camino hacia París. El 25 de agosto de 1944, París fue liberada por las fuerzas aliadas, apoyadas por la resistencia francesa. La ciudad, que había sido ocupada por los nazis durante más de 4 años, celebró su liberación con una alegría desbordante, marcando un importante símbolo de esperanza y resistencia en la lucha contra el nazismo. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban hacia Alemania, encontraron una resistencia feroz. La Batalla de las Ardenas, también conocida como la Batalla del Bulge, fue la última gran ofensiva alemana en el frente occidental. En diciembre de 1944, en un intento desesperado por dividir a los aliados y recuperar la iniciativa, las fuerzas alemanas lanzaron un ataque sorpresa en la región de las Ardenas, en Bélgica y Luxemburgo. A pesar de los avances iniciales, las fuerzas aliadas, lideradas por el general Duick de Eisenhower, lograron resistir y contraatacar, infligiendo una derrota decisiva a los alemanes. La victoria en las Ardenas despejó el camino para la invasión aliada de Alemania, y a principios de 1945, las fuerzas aliadas cruzaron el Rin y avanzaron hacia el corazón del Tercer Reich. El avance hacia Berlín fue implacable. Las fuerzas aliadas del oeste y el ejército rojo del este convergieron en Alemania, destruyendo las defensas nazis y liberando los territorios ocupados. La rendición de Alemania el 8 de mayo de 1945, conocida como el Día de la Victoria en Europa, V-Day, marcó el fin del Tercer Reich y la liberación de Europa del dominio nazi.
La liberación de los campos de concentración y la exposición de las atrocidades cometidas por los nazis durante la guerra subrayaron la magnitud del horror y la barbarie que había sido combatida y derrotada. La guerra en Europa había llegado a su fin, pero el conflicto en el Pacífico continuaba, preparando el escenario para el último capítulo de la Segunda Guerra Mundial. Capítulo 8. El fin del conflicto global. Con la derrota de Alemania en Europa, la atención de los aliados se centró en el teatro del Pacífico, donde la guerra contra Japón continuaba con una intensidad implacable. Las fuerzas aliadas, lideradas por Estados Unidos, habían logrado avances significativos, capturando islas estratégicas y acercándose cada vez más al archipiélago japonés. La campaña en el Pacífico alcanzó un clímax sangriento con la batalla de Okinawa en abril de 1945. Esta fue una de las batallas más grandes y costosas de la guerra, con feroces combates que resultaron en enormes bajas en ambos bandos. La captura de Okinawa proporcionó a los aliados una base crucial para la invasión de Japón, pero también reveló la resistencia desesperada del enemigo, presagiando una invasión potencialmente aún más sangrienta. En un esfuerzo por evitar una invasión terrestre y forzar la rendición de Japón, los Estados Unidos tomaron una decisión monumental: utilizar la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, un avión estadounidense lanzó una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, destruyendo gran parte de la ciudad y matando a decenas de miles de personas al instante. 3 días después, el 9 de agosto, una segunda bomba fue lanzada sobre Nagasaki, causando una devastación similar. Las bombas atómicas, conocidas como Little Boy y Fat Man, mostraron el poder destructivo sin precedentes de las armas nucleares y tuvieron un impacto inmediato y profundo. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció la rendición incondicional de Japón, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. La rendición formal tuvo lugar el 2 de septiembre de 1945 a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio, marcando el final oficial del conflicto global. El fin de la guerra dejó un mundo profundamente alterado y marcado por la devastación. Europa y Asia estaban en ruinas, y millones de personas habían perdido la vida. Los juicios de Nuremberg y otros tribunales de guerra establecieron un precedente para juzgar los crímenes de guerra, buscando justicia para las víctimas y estableciendo un marco para el derecho internacional de los derechos humanos. La Segunda Guerra Mundial también marcó el comienzo de una nueva era geopolítica. Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como las superpotencias dominantes, dando inicio a la Guerra Fría, un periodo de tensiones políticas y militares que moldearía el mundo durante las siguientes décadas. La creación de las Naciones Unidas en 1945 fue un intento de prevenir futuros conflictos globales y promover la cooperación internacional. La reconstrucción de Europa, facilitada por el Plan Marshall, y la descolonización de Asia y África fueron procesos que remodelaron el panorama político y económico global. La guerra había revelado el terrible costo de la agresión y la dictadura, subrayando la importancia de la paz, la democracia y los derechos humanos como principios fundamentales para la humanidad. La Segunda Guerra Mundial, con su mezcla de heroísmo, horror y sacrificio, dejó una profunda huella en la historia de la humanidad. Sus lecciones continúan resonando, recordándonos la fragilidad de la paz y la necesidad de vigilar contra las fuerzas del odio y la intolerancia que llevaron al mundo a uno de sus momentos más oscuros.